El misterio de Tamam Shud ocurrió en la playa de Somerton, muy cerca de la ciudad de Adelaida, en Australia. Fue el 2 de diciembre de 1948, a las 6:30 de la mañana. Ese día, se dio aviso del hallazgo de un cuerpo sin vida a pocos metros del mar, plácidamente recostado sobre una roca. Aunque macabra, la situación no parecía algo extraordinaria, pero cuando se dio inicio a los procedimientos de rutina para identificar el cuerpo, todo comenzó a tomar un giro insólito. Cuando se comete un crimen, se debe encontrar al sospechoso en base a las pistas que ha dejado en el lugar de los hechos. Pero en el caso del cuerpo encontrado en la playa, las cosas se complicaron hasta extremos insólitos, porque era el cuerpo el que no podía identificarse. Tenía sus huellas dactilares, sus ropas, su rostro intacto, pero al parecer ese hombre no existía, y las circunstancias de su deceso eran tan misteriosas como su identidad. Fragmentos de la noche. Durante más de 60 años, se le conoció como el misterio del hombre de Somerton, pero también fue llamado el caso Tamam Shud, debido a un trozo de papel encontrado en uno de sus bolsillos, un fragmento de una página de El Rubaiyat, de Omar Khayyam, que tenía todo el aspecto de ser la clave del misterio, además de una serie de palabras que podían ser un código secreto. Algo que quedó claro para la policía apenas llegaron al lugar donde se encontraba el cuerpo fue que la escena no había sido modificada. El cuerpo parecía reposar contra una roca en una posición natural, como si estuviera dormido, un brazo sobre el pecho y una pierna flexionada. El desconocido incluso tenía un cigarrillo detrás de la oreja. Al retirar el cuerpo y hacer un inventario de sus pertenencias, notaron que todas ellas eran normales, lo que podía esperarse encontrar en los bolsillos de un extraño, excepto por el detalle de que parecía haberse pensado cuidadosamente en borrar cualquier pista sobre la identidad del hombre. Entre los objetos que el cuerpo del desconocido llevaba encima, se encontró un pasaje de autobús usado, lo que coincidía con la parada de dicho transporte, que estaba a 1 kilómetro de la playa. También un peine de aluminio, medio paquete de chicles, medio paquete de cigarrillos y una caja de fósforos. Al interrogar a los testigos, una pareja dijo haber visto a un hombre que correspondía con la descripción del cuerpo. La noche del 30 de noviembre, el hombre estaba de pie en el lugar donde se encontró el cuerpo. Otras 2 parejas confirmaron el testimonio. La última de ellas dijo haberlo visto por última vez alrededor de las 20 horas. Lo que les llamó la atención fue que durante la última media hora en que lo tuvieron a la vista, el hombre no se movió, a pesar de la gran cantidad de mosquitos que invadían la zona de la costa. Pensaron que se hallaba profundamente dormido, quizás en estado de ebriedad. A ninguno de los testigos se le ocurrió acercarse para comprobar si el extraño se encontraba bien. Y esto fue también algo que la investigación tuvo en cuenta, ya que los testigos dijeron que el hombre que habían visto se parecía al cuerpo hallado a la mañana siguiente, pero ninguno de ellos llegó a verle la cara con claridad. El médico patólogo que examinó el cuerpo concluyó que el hombre tenía entre 40 y 45 años y que se encontraba en perfectas condiciones físicas, con una estatura de 1,80 m, ojos castaños y cabello rubio. No presentaba cicatrices o lesiones antiguas de importancia. Algo que llamó la atención fueron sus manos, que eran delicadas y estaban impecables. Eso al menos dejaba algo en claro. No realizaba ningún tipo de trabajo manual o que requiriera fuerza física. La vestimenta era prolija y se notaba que cuidaba de su apariencia. Vestía camisa blanca, una corbata de 2 colores, pantalones de color marrón, un suéter y una chaqueta gris. Ninguna de esas prendas tenía etiquetas. El siguiente paso fue realizar una necropsia. Lo primero que estuvo claro, dadas las condiciones del cuerpo, fue que había fallecido cerca de las 2 de la madrugada del 1 de diciembre, pero un examen más profundo reveló detalles mucho más interesantes. Aunque el corazón era completamente normal, se encontró una fuerte congestión en la laringe y ulceraciones en el esófago. Por otra parte, el estómago estaba gravemente congestionado y había sangre mezclada con restos de alimento. El hombre había comido entre 3 y 4 horas antes de fallecer. También se encontró congestión en el hígado, con un exceso de sangre en el órgano.
El vaso era 3 veces más grande de lo normal y se detectó una hemorragia gástrica aguda, además de congestión cerebral. La hipótesis más sólida era que se había quitado la vida por envenenamiento, pero no se hallaron rastros de veneno en la comida contenida en el estómago. El patólogo estaba seguro de que el deceso del hombre sin identificar no había sido natural y especuló que, en efecto, había sido envenenado. Había venenos que no dejaban rastros y llegó a sugerir un barbitúrico o un hipnótico soluble, pero eso poco o nada aportaba al avance de la investigación. La fotografía del hombre y su huella dactilar fueron puestas en circulación en todo el mundo, pero nadie lo reconoció. El cuerpo fue embalsamado el 10 de diciembre, pero no todo se trató de venenos e identidades desconocidas. Aunque las pistas de la necropsia y la investigación regular dejaban poco más que un desconocido que probablemente se había quitado la vida en una playa, había más. Una serie de indicios que podían hablar de algo mucho más profundo que un hombre deprimido que había escogido la playa de Somerton para escapar definitivamente de sus preocupaciones. Y es que dentro de uno de los bolsillos del pantalón se encontró un pequeño trozo de papel enrollado. En él estaban impresas las palabras Tamam Shud. Varios traductores necesitaron pocos segundos para develar el significado de las dos palabras, ya que no solo eran sencillas, eran célebres. La traducción era simple, terminado o finalizado, y correspondía a la última página del libro titulado Rubaiyat del poeta, matemático y astrónomo Omar Khayyam. El trozo de papel había sido arrancado de un libro, y la pista tardó poco tiempo en llegar. Luego de que se publicara la fotografía del papel, un hombre se presentó voluntariamente ante las autoridades. 2 semanas antes, este hombre había encontrado en el asiento trasero de su automóvil una primera edición del libro del poeta persa. Había dejado el vehículo estacionado sin llave, y al regresar, se encontró con que alguien había arrojado el libro dentro. Las pruebas microscópicas confirmaron que el trozo de papel encontrado en el bolsillo del sujeto sin vida había sido arrancado del libro que presentó como prueba el testigo anónimo, pero no pudieron ir más allá. De hecho, más misterios parecían salir a la luz con cada nueva pista. En el libro abandonado, alguien, presumiblemente el fallecido, había escrito a lápiz 5 líneas de texto. Un texto que tenía toda la apariencia de tratarse de un código, pero siguiendo con la tendencia que el caso había marcado desde el principio, los expertos criptógrafos no lograron descifrarlo. El código, una vez analizado por el Departamento de Defensa de Australia, 30 años más tarde, tampoco logró avances. Aún así afirmaron que había suficientes símbolos como para establecer un patrón, una de las primeras premisas que se establecen para decidir si es posible afirmar que se trata en efecto de un código encriptado, pero al mismo tiempo surgieron la posibilidad de que se tratara de un sinsentido, como cuando se garabatea al azar mientras se habla por teléfono. En cualquier caso, estaban tan cerca que en 1978 de descifrar el misterio, como lo habían estado en 1948. Desde un primer momento, se trazaron teorías acerca de la identidad del misterioso hombre. La mayoría de ellas se dirigían hacia el mismo punto. El hombre podría tratarse de un espía, la falta de elementos para identificarlo, y el código escrito en un libro de un matemático eran demasiado similares a la trama de una novela como para hacer oídos sordos. Además, el fallecimiento por envenenamiento parecía ser el último recurso de un hombre que tiene en su cabeza demasiada información ultra secreta y que se ve rodeado, o que ha descubierto un secreto demasiado terrible como para continuar viviendo. Hipótesis quizás demasiado románticas, pero que hasta entonces eran las únicas que parecían darle algún sentido a todos los elementos del caso. Hubo que esperar hasta 1995 para que el caso, que había sido archivado sin resolver, encontrara su respuesta a manos de Derek Abbott, un investigador de la Universidad de Adelaida. Abbott, junto a Colin Fitzpatrick, una reconocida genealogista, decidieron comenzar desde cero, pero con toda la tecnología disponible. Una tecnología que, claro está, iba mucho más allá de lo que un forense de la década del 40 podría llegar a soñar. Utilizando el cabello del hombre de Somerton, iniciaron un estudio de rastreo genético y rastrearon el origen hasta llegar a una conclusión. Así, 70 años más tarde, anunciaron que habían descubierto la identidad de ese hombre, que parecía no existir.
y al final le dieron un nombre: Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante de Footscray, Melbourne. Carl Webb tenía 43 años al momento de fallecer. Había nacido en Melbourne y era el menor de 6 hermanos. Pero, ¿qué hacía Carl Webb en la playa y por qué había perecido? Todo parecía indicar que hacía poco tiempo se había separado de su esposa, quien se había mudado al sur de Australia. Al parecer, Carl Webb había viajado a buscarla. Los hallazgos de Derek Abbott y Colin Fitzpatrick aún deben validarse por las autoridades para autorizar una investigación más profunda sobre su historia. Tanto el fragmento del libro de Omar Khayyam, que guarda en su bolsillo, como las extrañas palabras garabateadas en su última página, siguen siendo un misterio. Puede que la historia detrás de Carl Webb no sea la de un espía que debió cargar con secretos más grandes que los que podía soportar, pero casi con seguridad, si se trató de un drama humano. Actualmente la hipótesis apunta hacia una tragedia sentimental. Quizás Webb viajó con la idea de reconquistar a su esposa y, al recibir una rotunda negativa, caminó hacia la playa para reflexionar sobre su vida y, desgraciadamente, decidió tomar la drástica decisión que mantuvo intrigados a los investigadores por más de 60 años. Y aunque esta parezca ser la respuesta más sencilla, lo cierto es que aún no está todo dicho. No se sabe cómo pudo ser que, con la enorme difusión que tuvo el caso, no solo en Australia, sino en el resto del mundo, ninguno de sus familiares haya reclamado el cuerpo de Carl Webb. Aunque las respuestas parecen estar surgiendo, el misterio continúa, y el misterio de Tamam Shud continúa en los archivos de casos sin resolver más famosos de la historia de Australia. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.